estado hablando de que somos seguidores de Jesucristo. Y el seguidor de Jesucristo tiene que poner sus ojos en Jesucristo. Amén. Y vamos a continuar esta mañana hablando un poquito más de esto. Quiero llevarlos a Marcos 5, versículo 21. Dice la palabra del Señor: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los príncipes de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, esta mañana. Yo te pido que tú nos hables, Señor. Yo te pido, Señor, que no sea mi voz, sino la tuya, Señor, hablándonos, para que podamos nosotros, Señor, seguirte y reconocer que tú tienes poder sobre todas las cosas de nuestras vidas, Señor. En este momento también, Señor, quiero orar por nuestra hermana Lolita, mamá del hermano Ibarra, pastor Ibarra. Yo te pido que tú la sanes, Señor, en el nombre de Jesucristo, que tú restaures su cuerpo, Señor, y que el hermano Ibarra pueda confiar completamente en ti, Señor. Lo pido en tu santo nombre. También te doy gracias, Señor, por proteger la vida de nuestro hermano Hugo Bandek esta semana, Señor. Tú eres bueno, Señor, y tus cuidados y tus ángeles están rodeando toda nuestra vida, todo el tiempo, Señor. Yo te doy gracias, Señor. Bendice este mensaje, Señor. Bendice tu iglesia. Amén. Entonces hemos estado hablando de ser seguidores de Jesucristo. Y cuando uno es seguidor de Jesucristo, hermanos, uno pone sus ojos en Jesús. Usted sigue a Jesús, usted camina con Jesús, usted mira a Jesús, usted escucha a Jesús y usted imita a Jesús. Amén. Esto es ser un seguidor. Y usted y yo somos llamados, hermanos, a hacer estas cosas. Eso quiere decir que la vida cristiana no es solamente el venir a la iglesia y cantar unas melodías y irnos, ¿verdad? Sino que es poner nuestros ojos en Jesucristo. Y cuando usted y yo ponemos nuestros ojos en Jesucristo, ¿sabe qué sucede? Empezamos a aprender a ser como Jesús. En vez de continuar siendo como nosotros, o continuar siendo como gente religiosa del mundo, ¿verdad? Empezamos a ver qué es lo que Jesucristo nos quiere enseñar. Porque Jesucristo, mis hermanos, nos quiere enseñar algo. ¿Usted cree que Él escogió a 12 discípulos para que anduvieran con Él solamente porque quería compañía? Él quería gente que fuera moldable, gente que pudiera escuchar y mirar y crecer en fe. Empezar a creer que Jesús es el Hijo de Dios. Si usted y yo, cuando seguimos a Jesucristo, hermanos, pongamos atención, hermanos. Pongamos atención a lo que Jesucristo está enseñándonos, porque Él quiere que seamos seguidores de Él, gente de fe, hermanos. ¿Cuántos tienen fe en Jesucristo? En este día vamos a ver esta fe, lo que está sucediendo, hermanos. Y hemos hablado una hermosa historia de Jesús calmando las tempestades, amén. Y me encanta esa historia porque Jesús calmó la tempestad en el mar. Los discípulos pensaban que se iban a morir, pero Él trajo paz, amén. Llegaron a la otra orilla y se encontraron con un endemoniado que tenía tormentas en su vida, y Dios trajo paz a la vida de ese hombre. Y ahora están los discípulos para entrar en el mar otra vez, hermanos. Me encanta que cuando llegamos al versículo 21, dice otra vez: y pasando otra vez Jesús en una barca. O sea, después de todo lo que los discípulos habían pasado, primero pasaron por una tormenta, casi mueren y despiertan al maestro para que Él los salve y Él calme. Y no sabían que tenía todo poder, pero Jesús calmó las tormentas, calmó el viento, calmó el mar, y se quedaron completamente espantados los discípulos. Llegaron al otro lado y encuentran un hombre endemoniado. Y ahora ven que Jesús tiene poder también sobre los demonios, sobre los principados.
Y se quedan asustados otra vez de ver que Jesús tiene todo poder. Pero ahora van a regresar al barco, hermanos. Porque tristemente la gente de ese pueblo no vio el valor que hay en recibir a Jesucristo. Y le dijeron que se fuera. Pero Jesús, Él regresa a la barca. Y los discípulos van otra vez metiéndose a la barca. Yo creo que esta vez es diferente, ¿no cree usted? No es la misma experiencia. Ahora se sienten seguros. Ahora saben que al meterse una vez más en la barca con Jesucristo, no tienen nada que temer. Amén. Porque ya experimentaron el poder de Dios. Ya saben que el poder de Dios calma las tempestades. Amén. Y no hay preocupación más. Ellos se meten con todo gusto al barco, hermanos. Y ahí van una vez más. Vámonos al barco. Y ahí van en el mar. Una vez más. Y yo me imagino que Jesús se duerme otra vez, ¿verdad? Sí, yo me imagino que Jesús en este viaje dijo, bueno, estos muchachos ya saben, ¿verdad? Agarra su almohadita por ahí y se duerme. Y los discípulos se miran el uno al otro y dicen, se durmió otra vez el maestro. Y me imagino que empieza a soplar un poquito el viento otra vez. Y el agua se empieza a mover. Empiezan todos a mirarse. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y me imagino a Pedro. Muchachos, no despertamos al maestro. Dejen que descanse. Si este hombre tiene poder sobre la naturaleza, tiene poder sobre los demonios, no hay ninguna forma en el mundo que este barco se va a hundir. Y él dice, mejor cálmense, déjenlo que duerme y nosotros vamos tranquilos hacia el otro lado. Amén. Eso es lo que sucede cuando ya entendemos lo que estamos viendo, lo que Jesús hace. Y podemos nosotros confiar en lo que Jesús hace. Y ¿sabe qué? Uno empieza a navegar con el Señor. ¿Cuántos quieren navegar con el Señor? Por esto le he titulado Navegando con Jesús. Usted y yo podemos navegar con Jesús tranquilos, hermanos. No importa qué tormenta venga en su vida. No importa que venga cualquier aflicción, aún la misma muerte, hermanos. Usted puede estar seguro que con Cristo en su barco nunca va a naufragar. Nunca usted va a hundirse, hermanos. El Señor está ahí con usted. Él está con nosotros, amén. Entonces naveguemos, hermanos. Y cuando usted siente que su barca está empezando a hacer ruido, algo se está craqueando, por ahí craqueando, esta palabra no sé si es española, pero y se está estremeciendo el barco y usted escucha como que algo va a tronar, usted puede decir, despierta mi capitán. Despierta, oh capitán, porque mi barco se está estremeciendo ya. Las tormentas y las nubes y la oscuridad están rompiendo en los cielos. Pero yo estoy confiado porque mi capitán va conmigo. Amén. Nuestro capitán va con nosotros, hermanos. Y usted necesita este capitán invisible en su vida. Él tiene el timón. Él guía nuestras vidas y podemos confiar en Él. Amén. Entonces hemos visto, hermano, el poder de Dios moverse en gran manera. Los discípulos han aprendido bastante acerca de Jesús en esta experiencia. Que Jesús tiene poder sobre las tormentas. Él tiene autoridad sobre todas las cosas. Han visto que la humanidad, por medio de este hombre endemoniado, necesita liberación. Necesita a alguien que los diverte, y esa persona es Jesucristo. Usted y yo tenemos que ver esto. Usted ve gente que está atribulada, gente con problemas. Quizás usted en su vida tiene problemas. Conozcamos ahora que hemos visto que Jesús puede liberar a los cautivos. Y usted puede confiar que Él puede liberarlo a usted de cualquier situación. Él puede liberar a esa persona que usted conoce que necesita ser liberado por el poder de Jesucristo. Él tiene todo poder. Amén. Entonces estos discípulos van
una vez más con Jesucristo. Van en la barca, van al otro lado para seguir aprendiendo. Amén. Y usted y yo vamos a leer este día esta historia en donde Jesucristo los lleva una vez más a otra experiencia para que ellos continúen entendiendo quién es Jesús. Y dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Qué interesante que cuando primero llegó Jesús al otro lado del mar, estaba ahí a la costa del mar, y ¿quién es el que lo encuentra? Un endemoniado. Pero ahora va a llegar al otro lado del mar y se encuentra con uno de los gentes más religiosas del pueblo. El contraste es increíble. De lo peor de los endemoniados al de los más santos de Israel. Los dos tienen necesidad. Tanto el que está completamente en necesidad, endemoniado, poseído, como el religioso, los dos necesitan a Cristo. Los dos van buscando a Jesucristo. Los dos se encuentran en la playa con Jesucristo. Amén. Hay que ver estas cosas porque Jesús nos está enseñando algo. Amén. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. Este hombre, hermanos, Jairo, principal de la sinagoga, esta gente era segundos en la dirección que dirigían todas las necesidades del templo. El sacerdote preparaba todo lo que era la adoración y los sacrificios, pero el principal de la sinagoga era el que cuidaba todo el templo. Él proveía todas las necesidades para el templo. Era el que abría y cerraba y ponía la alarma como se iba. Era el segundo encargado del templo, de la sinagoga. Gente religiosa, gente de Israel que eran elegidas por los ancianos para cuidar y dirigir de la sinagoga. Gente muy respetada en la sociedad, en la comunidad. Los miraban a ellos como los líderes de Israel. ¿Y qué vemos aquí, hermanos? Vemos a un hombre similar como el endemoniado en la otra costa. Dice que cuando el endemoniado vino a Jesús, se postró a los pies de Jesús. ¿Qué están viendo los discípulos? Un endemoniado postrarse a los pies de Jesús. ¿Y ahora qué ven? A un gran líder espiritual de Israel postrarse a los pies de Cristo. Todos necesitamos a Jesús, hermanos. Y usted y yo tenemos que postrarnos a los pies de Jesucristo, hermanos. No porque Él es un gran rey y un gran rey tirano que requiere que todo mundo se postre a sus pies, porque Él dice: yo soy el Dios y ustedes son nada, pónganse a sus pies. No, nos postramos a sus pies porque nos rendimos. Rendimos nuestra vida, rendimos control de nuestra vida y nos postramos a sus pies, a los pies del gran Dios que nos ama. El gran Dios que da su vida por nosotros en la cruz del Calvario. No el rey y el Dios que nos oprime, sino que el rey que nos libera. Amén. Usted puede postrarse a los pies de Cristo. Amén. Humillarnos ante el Señor. Yo me postro ante ti, Señor, porque reconozco que tú tienes todo poder. Y los discípulos están viendo y están completamente maravillados de ver que un líder religioso de la comunidad se postra a los pies de Cristo ahí en la playa, así como lo experimentaron en el otro lado con un endemoniado. Y se quedan: ¿qué es esto? Esto quiere decir que Dios tiene autoridad sobre la naturaleza, sobre los demonios.
y aún sobre los mismos líderes de Israel. Aleluya. Gloria a Dios. Dios tiene todo poder. Toda autoridad le has dado Él en la tierra y en los cielos. Amén. Él tiene todo poder. Gloria a Dios. Para los judíos, hermanos, usted sabe que la ley es lo más sagrado. Hablar de Moisés es lo más sagrado. Yo siempre que he conocido a judíos y hablamos, ellos me dicen, bueno, nosotros tenemos a Moisés y ustedes tienen a Jesús, ¿verdad? ¿Se ha escuchado ustedes? Y Moisés es lo más sagrado y la ley es lo más sagrado. La adoración y el sistema de sacrificios del templo es lo más grande que ellos tienen, el legado de sus ancestros de Moisés. Pero entendamos algo, hermanos. Jesús, hermanos, Él es el Hijo de Dios. Y Él es alguien más grande, hermanos. Y Él está mostrando a los discípulos que Él es alguien más grande que Moisés. Uno más grande que Moisés está ahí ante ellos. Y este hombre Jairo, como que ha reconocido algo, que en toda su vida religiosa no ha habido nada, ninguna experiencia que pueda traer solución a sus necesidades. Pero él ve en Jesucristo la solución. Él ve en Jesucristo la potencial de sanidad para su hija. Él reconoce que uno más grande que Moisés está ahí. Y esto es bien controversial para ellos, hermanos, porque ellos van buscando a Moisés, a Salomón, pero este hombre quiebra con todas las costumbres, con todas las tradiciones, con todas las reglas judías, y se va buscando a Jesús de Nazaret, hermanos. Esto es hermoso, amén. Quebremos, hermanos, con todas estas cosas religiosas y busquemos a Jesús de veras, con todo el corazón, hermanos. Olvídense de que yo voy a la iglesia porque a hacer mis puntos con Dios. Usted sale al templo, Diosito, dame mi punto porque hoy fui a la iglesia. No, Dios quiere algo más. Dios quiere todo nuestro ser. Y cuando venimos a la iglesia, hermanos, es para darle al Señor todo lo que somos. Amén. Ahora, yo creo algo, hermanos, que Jesús, el Hijo de Dios, era el fuego que estaba en la zarza cuando habló con Moisés. Jesús es el poder de Dios que se movió en Egipto en todas las plagas, hermanos. Jesús, Él es el poder de Dios que liberó a Israel de Egipto. Jesús es la presencia que iba en la nube, hermanos, viajando con Israel. Nube por el día y una gran torre de fuego por la noche. Ese era el Hijo de Dios, hermanos. Jesús es el poder de Dios que abrió el mar para Israel para que pasaran en seco. Ese es Jesús. Ese es el Hijo de Dios, obrando en poder para Israel. Él es el que les dio libertad. Él es el que con su dedo escribió la ley en las tablas en Sion, en Sinaí, para darle la ley a los judíos. Por eso cuando ven a Jesús para acusar a una mujer que la agarraron en adulterio, lo encuentran haciendo ¿qué? Dice que Jesús con su dedo está escribiendo en la tierra. ¿Por qué? Y yo me he pensado, ¿por qué Jesús está escribiendo la ley? Es que escribiendo ahí con su dedo en la tierra. Porque ese mismo dedo escribió la ley. Ese mismo dedo allá en Sinaí escribió la ley, hermanos. Y ahí está Él escribiendo en la tierra. Y vienen los judíos con tantas acusaciones y Jesús está, esta gente no sabe que yo soy el que escribí esa ley. Es el poder de Dios, hermanos. Uno más grande que Moisés estaba allí y Jairo lo reconoció. Usted y yo tenemos que reconocer que uno más grande que todas las religiones, que todas las cosas en este mundo, está con nosotros, Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Por eso no ponga su confianza en otras cosas. No ponga su confianza en su cuenta de retiro. Tenga una. No ponga su confianza en su aseguranza médica y todo eso, en sus cuentas bancarias. Todo eso es bueno,
ponga su confianza en Jesucristo el Señor. Él es lo más grande que hay en el mundo. No hay nada más grande, hermanos. El rico cuando está enfermo con todos sus millones no se puede salvar. Pero usted y yo con los pocos centavos que tenemos en la cuenta tenemos vida eterna con Jesucristo. Amén. Ponga toda su confianza en el Señor. Y dice la palabra del Señor, versículo 23, y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Qué tremendo, hermanos. ¿Qué es lo que estos discípulos están viendo aquí en Jairo? Acuérdense que los discípulos en el mar, Jesucristo los reprendió y les dijo: hombres de poca fe, ¿a dónde está vuestra fe? Y se encuentran ahora con un hombre que tiene fe. Un hombre que le dice al Señor: tú tienes el poder, nomás ven y pon tus manos sobre ella y ella vivirá. Wow. Y ellos se quedan: este hombre, él sí cree. Y porque él cree, Jesús también, él les sigue. Es necesario, hermanos, que usted y yo tengamos fe en Jesucristo. Amén. Sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Sin fe. Si usted no tiene fe, no puede agradar a Dios. Necesitamos nomás un poquito de fe, hermanos. Un grano de mostaza. ¿Usted ha visto un grano de mostaza? Si lo pongo en mi dedo, ni lo ve. Así, hermanos. O sea, es encender una chispa, hermanos. No es una llamarada, hermanos. No es una, ¿cómo decía mi tío? Una llamarada de tusa, decía. Y después me decía pelo de tusa. Yo no sé por qué me decía eso. No se necesita mucho, es nomás un spark. Es un chispazo. Porque nomás se necesita un chispazo de fe. Jairo tiene fe en Jesucristo. Él tiene fe que Dios tiene todo poder. Hubo una mujer cananea también que buscó a Jesús para ser sana. Y Jesús hasta la ofendió, dice, porque ella no era judía, era gentil. No damos las joyas y las perlas a los perrillos, le dijo. Pero ella le dijo: aún los perrillos comen de la comida, las migajas que caen de la mesa de su amo. Y Jesús se quedó: wow, qué fe, qué gran fe de esta mujer. Y esa fe, hermanos, es una fe que usted y yo nos humillamos ante el Señor y confiamos y dependemos del Señor. Y después cuando usted confía, el Señor ve que usted tiene realmente usted ha dado su corazón al Señor. Y hay una chispa de fe en usted. Y es suficiente para hacer grandes cosas. Entonces dice el 24, fue pues con él. Él fue con él porque vio que tenía fe. Si hay fe, entonces se pueden hacer las cosas, ¿verdad? La otra gente en el otro lado del mar le dijo a Jesús: vete. No había fe, no había nada ahí. Jesús sabía: aquí no se puede hacer nada. Nos vamos. Pero cuando hay fe, Jesús va con usted. Amén. Y dice: fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocaré tan solamente su manto, seré salva. Aquí Marcos interrumpe la historia de Jairo para mostrar que los discípulos estaban aprendiendo algo. Están aprendiendo algo acerca de la fe. Que mientras que iban con Jairo, porque Jairo tenía fe, también había otra mujer que tenía fe. También había una mujer que necesitaba enseñarle algo a los seguidores de Jesucristo. Ahora note algo. La multitud, ellos siguen a Jesús. Y dice que apretaban a Jesús. O sea, Jesús va caminando y todo el mundo lo va apretándole. Y lo van arrimándose y chollándole y empujándole. Mi hermano, esa es la religión.
La religión de la vida, las multitudes dicen que siguen a Jesús y lo apretan y lo empujan y hasta le dan con el codo. Pero una cosa es seguir a Jesús en las multitudes y otra cosa es tocar a Jesús. Y esta mujer, ella iba ahí entre las multitudes, pero ella quería tocar a Jesús. Qué hermoso. Jesús tenía fama. La gente lo seguía porque querían ver cosas. Hay gente que va a los lugares porque quieren ver algo. Se van, escuchan que va a haber un gran evangelista que tiene dones de sanidad. Y para allá va la gente. Porque quieren ver algo. Quieren ver señales y maravillas. Esta gente no estaba dispuesta a entregarse al Señor, a rendirse al Señor. Solamente querían ver un espectáculo. Tenga cuidado con qué sentido en su corazón usted va a una conferencia de sanidad o cualquier cosa. No se trata de ver espectáculos, hermanos. Se trata de entregarse por completo al Señor. Se trata de rendirse de completo al Señor. Amén. Esta gente ahí va, pero no están dispuestos a ser cambiados, sino que más siguiendo. Así como Jairo, esta mujer tiene fe. ¿Qué vemos? ¿Qué tipo de fe tenemos, hermanos? Aquí, ya tenemos unos cuantos ejemplos de fe. Primero Jesús le dice a los discípulos que ellos son hombres de poca fe. Ahí está el primero, ¿verdad? Y después el endemoniado también tenía fe, pero era fe de demonios, porque creían que Jesús era el Hijo de Dios. Y después está la fe de Jairo, que quiebra con las tradiciones y la religión para buscar a Dios. Y después está la fe de esta mujer, que ella ni necesita molestar a Jesús, solamente quiere tocarlo y es suficiente. ¿Cuál tipo de fe tenemos, hermanos? ¿Cómo usted identifica su fe? ¿Cómo usted cree en Dios? Mire lo que sucede a esta mujer. Versículo 29. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y se sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Aleluya. Todo lo que se necesita es un poco de fe. ¿Qué tipo de fe tiene? La fe de ella era: yo quiero tocar a Jesús. Y eso es suficiente. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Increíble, ¿verdad? Eso me dice algo a mí, hermanos, que es posible tocar a Jesús por la fe. Es posible tocar a Jesús por la fe, hermanos. Esta mujer tocó a Jesús y mire, toda la gente tocaba en una forma u otra a Jesús, pero no había ningún poder, ninguna virtud que salía de él. Pero esta mujer lo tocó por la fe y recibió sanidad. Eso quiere decir que usted y yo podemos por la fe estrechar nuestra mano y tocar a Jesús. ¿Cuánto lo creen? En la iglesia cantamos un himno. Dice: me ha tocado, sí me ha tocado, y ahora sé que el Salvador sana, salva, y viene por mí. Me ha tocado Cristo el Señor. Y venimos a la iglesia con ese sentir, ¿verdad? Venimos y decimos: Señor, tócame, Señor, sáname, Señor, libérame, Señor, tócame. Pero aquí Jesús está cantando otra melodía. Jesús está cantando: ¿quién me ha tocado? Sí, ¿quién me ha tocado? Porque poder salió de mí. Alguien ha sanado, alguien está salvo, y yo he venido por ellos. Porque alguien me ha tocado a Cristo el Señor. El Señor este día canta: tóquenme.
No anden más buscando, Señor, tócame a mí, tócame a mí. No, no, tú estrecha tu mano de la fe y toca a Jesucristo. Aleluya. Esa es la diferencia. Iniciar nosotros la primera movida. Que nosotros salgamos en fe primero a tocar a Jesús. Hay gente que viene al culto y dice, estuvo bonito el culto. Y se van y dicen, pues, y le dicen alguien le pregunta, ¿qué te pareció el culto? Estuvo bonito. La alabanza y el coro cantó y Pastor Nelson siempre enredado. ¿Sabe qué, hermano? La diferencia es que usted está esperando recibir. Con lo que tenemos que hacer es dar. ¿Verdad? Y en vez de decirle al Señor, Señor, tócame, el Señor me dice, no, tú alza tu mano y tócame tú. Por la fe levanta tu mano y toca al Señor. Aleluya. Amén. ...21 dice, sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta? Y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró otra vez, mire. Vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Otra mujer se postra ante los pies de Jesucristo. Y ahí están los discípulos, los seguidores de Jesús, viendo, aprendiendo. Ya vieron que un endemoniado se postró ante los pies de Jesucristo. Pues vieron que un gran religioso líder de Israel vino y se postró ante Jesucristo. Ahora viene una mujer y viene ella y se postra ante Jesucristo. La mujer que es despreciada en la cultura de ellos, que es inferior, que no velan por ella. Si es viuda, mueren porque no tienen quien cuide por ellos. Rechazados por los hombres, abusadas por los hombres. Y esta mujer viene y se postra ante los pies de Jesucristo y recibe amor, recibe aceptación, recibe igualdad, recibe ternura y recibe sanidad. Usted y yo debemos postrarnos ante el Señor. No hay ninguna persona que no debe hacerlo. Ya vemos 3 personas de diferentes estrategias, niveles sociales. De lo peor de la comunidad, de lo más rico y espiritual, hasta la mujer que en ese tiempo era más inferior. Todos rangos deben de inclinarse y postrarse ante el Señor. Amén. Entonces temiendo, dice, y ella temblando, sabiendo lo que había hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Dice el 34, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana tú de tu azote. Gloria a Dios. Un aplauso al Señor. Amén. Antes de llegar a la casa de Jairo, ya ven el poder de Dios. Dios calmando las tempestades, hermanos. Dios haciendo cambios en las vidas de mucha gente. Viendo el poder de Dios, que la gente se inclina y se postra ante el Señor. Y tienen fe, creen que Dios tiene poder. Y el 35 dice, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Amén. No temas, cree solamente.
Tú viniste a mí creyendo, ahora sigue creyendo. Amén. Y Jesús quería mostrarle algo a él y a otros que venían con él, que Jesús tiene poder sobre todo. Amén. El 37 dice: y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacob y Juan, hermano de Jacob. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Que es algo muy interesante. Jesús escoge a 3 de los discípulos solamente, no a todos los que venían ahí con él. ¿Por qué, hermanos? Yo estaba pensando en esto. ¿Por qué Jesús escoge solamente a 3 de todos los discípulos? Y ¿sabe qué, hermanos? No todos llegamos a fe al mismo tiempo. No todos llegamos a conversión a Jesucristo al mismo tiempo. Hay gente que se demora más y hay gente que rápido da su vida al Señor. Yo creo que para que el milagro de Dios suceda, no puede existir duda, no puede existir incredulidad. Para que el poder de Dios se mueva en su vida, usted tiene que creer. Aleluya. Y Jesús vio en los discípulos, ¿quiénes de ellos en su corazón había un chispazo? ¿Quiénes de ellos tenían ese momento, ese destello de fe en su corazón? Y él vio que en Pedro había una fe. Él vio que en Jacob había una fe. Y él vio que en Juan había una fe. Y él dijo: ustedes 3 vengan conmigo, porque al lugar que vamos no se necesita gente que duda, no se necesita gente incrédula. Entonces dice la palabra de Dios, versículo 39: y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Gente incrédula, gente sin fe. El mundo se ríe de nosotros cuando hablamos de Jesucristo. Gente que no tiene fe. Mas él, echando fuera a todos, digo: no, todos ustedes que no creen necesitan irse para allá afuera. Y tomó ¿a quién? Al padre y a la madre de la niña. ¿Por qué? Porque ellos tenían una grande necesidad. Y cuando hay una grande necesidad, hay fe. Amén. Y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Entró el padre, la madre, Pedro, Jacobo y Juan y Jesucristo. Y entraron al cuarto del milagro. Para entrar al cuarto del milagro se necesita fe. No incredulidad, no dudas. Entonces dice la palabra de Dios: y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, arameo, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Aleluya. Esta niña es levantada de la misma muerte. Entonces, ¿qué vemos aquí? Porque Jesús está enseñando algo a los seguidores: que Jesús tiene poder sobre la naturaleza en el mar. Jesús tiene poder sobre los endemoniados, los principados. Y ahora les enseña que Jesús tiene poder sobre la misma muerte. Aleluya. Por eso digo: yo soy la vida y la resurrección. Nadie va al Padre, amén, si no es por mí. Él tiene poder sobre la muerte. No hay nada imposible para el Señor. El versículo 43 dice: pero Él les mandó mucho que nadie lo supiese. Que es extraño, ¿verdad? Y dijo que se le diese de comer a la niña. ¿Por qué? La niña tiene que comer porque no es espíritu, es humana. Los espíritus no comen, pero esta niña, que ha resucitado a los muertos por el poder de Jesucristo, necesita comer. Denle de comer.
Pero ¿por qué le dice? Les mandó mucho que nadie lo supiese. Muy interesante, Marcos introduce el misterio del Mesías. Que a veces el Mesías les dice que vayan y le digan a toda la gente, y a veces le dice, no le digas a nadie. Y hay misterio ahí, y los eruditos argumentan y argumentan, nadie está seguro. Pero ¿sabe qué pienso yo? Que cuando usted le dice a alguien, no le digas a nadie, lo que resulta es que toda la comunidad se entera, hermanos. Usted está en el teléfono con la comadre, mira, no le vayas a decir a nadie, oh, tú puedes confiar conmigo. Y Jesucristo le dice, mire, no le voy a decir a nadie. Yo creo que Jesucristo a veces es bien chistoso, es humorous. Porque ¿cómo no le va a decir a nadie? Ahí está una gran multitud afuera, esperando que esos son los resultados. La niña sale viva. A veces es mejor, mire, decirle a alguien, no le digas a nadie. ¿Sabe qué, hermano? No le diga a nadie lo que Dios ha hecho con usted. Quizás es mejor decir así que decirle, hermano, mire, esta tarde vaya y dígale a alguien lo que el Señor ha hecho con usted. Y usted quizás no va a ir. Pero si yo le digo, hermano, no le diga a nadie lo que Dios ha hecho. Mire, usted no va a aguantar la gana. Usted va al teléfono y llamarle a alguien y decirle lo que Dios ha hecho por usted. Aleluya. Hermanos, Dios hizo grandes cosas en ese momento, amén. Y los discípulos vieron la gloria de Dios y crecieron en fe. Y la historia dice, hermanos, que Pedro, Jacobo, Juan fueron grandes hombres de Dios. Pedro sirvió al Señor hasta la misma muerte, hermanos. Fue crucificado al revés, como mártir de la iglesia. Porque él vio la gloria de Dios. Él vio a Dios calmar todas las tempestades. Él creció en fe porque estaba mirando a Jesús, escuchando a Jesús, viendo todo lo que Jesús hacía. Y fue convencido que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Y Jacobo, también dice la historia que Jacobo llegó a ser el líder de la iglesia en Jerusalén. La iglesia primitiva era dirigida por Jacobo. Y Jacobo murió también como mártir por Nerón. ¿Y qué de Juan? Juan fue encarcelado en Patmos. Y él fue el que Dios usó para escribir las grandes visiones del libro de Apocalipsis. Pero ¿sabe algo? La historia dice que ahí en Patmos Juan fue torturado horriblemente. Su cuerpo fue botado en una piscina de aceite hirviendo. Y dice la historia que él salió de ahí desfigurado. Y que Juan vivió en Éfesos. Y que la gente buscaba a Juan para saber de Jesús. Y Juan se tapaba para que no vieran cómo estaba desfigurado. Y murió en Éfesos. Eso es lo que la historia dice. Grandes hombres de Dios que su vida cambiaron porque vieron la gloria de Dios. Vieron a Dios calmar tempestades. Ahora, ¿qué de usted y qué de mí? Vamos a crecer en fe en el Señor, hermanos. Vamos a decirle al Señor, Señor, yo quiero ver tu gloria. Yo quiero ver tú calmar las tempestades de mi vida, de mis amigos, de mi familia. Yo quiero crecer en esta fe contigo. Y que nada en este mundo me arranque esta fe. Que nada me separe de tu grande amor en Cristo Jesús. Aleluya. Nos ponemos de pie, hermanos. Te alabamos, Señor. Bendice tu iglesia, Señor. Bendice cada persona presente, Señor. Si hay tribulaciones, Señor, si hay angustias, Señor, yo te pido, Señor, que tú traigas paz.
tú traigas tranquilidad, Señor, en la vida de cada persona presente, Señor. Que ellos puedan ver tu gloria, Señor. Que ellos puedan ver que tú calmas las tormentas de su vida. Si hay personas, Señor, sufriendo, Señor, cualquier situación, enfermedad, lo que sea, Señor, que tu poder sane, Señor, sus vidas. Si hay gente que se siente, Señor, completamente muertos en la vida, que tú traigas nueva vida a ellos abundantemente, Señor. Y que todos como iglesia, Señor, podamos crecer en fe en ti, contigo, Señor. Aumentanos la fe, Señor. Auméntame la fe, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor. Que cada persona aquí presente pueda sentir, Señor, una fe que inunda todo su ser, Señor. Y que no hay ninguna duda que tú eres el Hijo de Dios. Que tú eres el que viniste y naciste como un hombre, viviste como hombre, Señor. Y moriste en la cruz en el Calvario por nuestros pecados. Derramaste tu sangre por nosotros y resucitaste de los muertos el tercer día, Señor. Y ascendiste a los cielos y estás sentado a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Y nos estás dando, Señor, una oportunidad de ser salvos, de ser sanados, de ser liberados. Aleluya. Este es el día de salvación, mis hermanos. Si usted quiere dar su vida al Señor, le invito a que nomás pase hasta el altar y póstrese aquí, no ante mí, sino que en fe ante los pies de Jesucristo. Y rinda su vida al Señor. Diga al Señor: Señor, te doy mi vida.